pie y me dice amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y gloria a ti, Padre Santo. Te damos honor a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que bendigas, Señor, esta palabra, Señor, que entre en nuestros corazones. La palabra, Señor, que sea de bendición, Padre, para nuestras vidas, Padre amado, que podamos entender, Señor, tu palabra, que podamos asimilar, Señor, y recibir palabra, tu bendición, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. San Juan capítulo 10, versículo 1, ¿lo tiene? Amén. Dice así: les digo la verdad, el que trepa por la pared, otra vez, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Amén. Se puede sentar. Este es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Todos hemos escuchado, hemos leído en alguna ocasión. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. Habla del Señor. Y todos sabemos que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el buen pastor. Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Así que, entendiendo esto, el Señor es el pastor, porque Él mismo lo dice, ¿verdad? No porque nosotros lo digamos o lo pensemos. Él es el pastor. Y por consecuencia, si Él es nuestro pastor, quiere decir que nosotros somos su rebaño. Amén. Y al ser su rebaño, podemos ser, como dice la Biblia, ¿verdad?, diferentes tipos de rebaño. Aquí a lo que se enfoca el Señor es a las ovejas. Y creo que todos deberíamos, en este plano del que estamos hablando, anhelar y querer ser ovejas del Señor. Amén. Ser ovejas y no ser, como dice en otro capítulo, creo que es el capítulo 25 de Mateo, que dice que hay cabras y hay ovejas. Así que deberíamos, como les decía el viernes, ¿verdad? Si no estuvieron aquí el viernes, puede ir a ver la predicación. Les decía que el comportamiento, ¿verdad?, de las ovejas y de las cabras es muy diferente. Y las ovejas son, hermano, son animales mucho más dóciles que las cabras. Entonces, nosotros debemos anhelar y querer y pedirle al Señor ser ovejas del Señor, porque Él es el pastor. Si no nos sometemos, si no nos sujetamos a Él, a Jesús, no vamos a poder sujetarnos a nadie y no nos vamos a poder recibir nada, ¿verdad?, de bendición. ¿Por qué? Porque la sujeción bendice, trae bendición. Y nosotros, y no es algo extraño para nosotros. Nosotros ya venimos, ¿verdad?, con eso dentro de nosotros que necesitamos del Señor. Y si lo miráramos en la vida física, natural, podríamos decirlo así, la vida contemporánea, no espiritual, nosotros nos sujetamos a toda la vida, ¿verdad? Cuando nacemos estamos sujetos a nuestros padres, en la escuela estamos sujetos a los maestros, bueno, hay unos que no, pero ahí viene la dirección, la oficina. Estamos sujetos a las autoridades, ¿verdad?, del gobierno, estamos sujetos a un jefe, a un padre, a una madre, ¿verdad?, a lo que sea.
siempre tenemos eso en nuestra vida. Y por eso, ¿verdad? Yo no entiendo por qué es tan difícil como creyentes, y no lo digo por ustedes, ¿verdad? Lo digo por personas de otros lugares. Es muy difícil a veces sujetarnos al Señor. Cuando Él dice la Biblia que sobre un alto dice hay uno más alto, y sobre ellos está Dios. Así que si Dios es el más alto, el más grande, ¿verdad? Yo no entiendo, ¿verdad?, por qué muchas veces se nos hace difícil sujetarnos al Señor. Y no le estoy hablando de un hombre, o de una mujer, o de una persona, sino del Señor. Se nos hace difícil sujetarnos a Dios cuando Él es el más grande, el más alto. Amén. Y entonces, lo que el Señor dice, y si yo soy el pastor, por consecuencia nosotros somos ovejas, o deberíamos ser ovejas. Que por consecuencia, ¿verdad?, deberíamos sujetarnos a Él porque somos ovejas. Como dice en otro pasaje de la Biblia, en otra analogía que hace, dice que el Señor es el alfarero. Amén. Y que nosotros somos ¿qué? El barro, ¿verdad? Y como dice en ese pasaje, dice, el barro no le dice al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué me hiciste así? ¿Verdad? El barro no tiene opinión. El barro está ahí, ¿verdad? Es una masa y se tiene que dar forma. Pero el barro no tiene ninguna opinión, no tiene ningún decir al cómo el alfarero lo va a moldear. Entonces nosotros llegamos, ¿verdad?, y estamos en las manos del Señor. Como dice San Juan, creo que es 13 o 14 o 15, dice que estamos en las manos del Señor. Amén. Jesús. Y que de ahí nadie nos va a arrebatar si creemos en Él. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos ningún decir o opinión, por decirlo así, a decirle al Señor, Señor, pero ¿por qué me haces así? ¿Por qué me moldeas así? Porque me duele, ¿verdad? Por eso nos quejamos, ¿verdad? Porque nos duele algo. Porque si todo fuera color de rosa, ¿verdad?, si todo fuera flores, ¿verdad?, halagos, delicias, no nos quejáramos, ¿verdad? Estaría la iglesia llena, ¿verdad? Pero como las cosas a veces son difíciles, a veces nos quejamos. O cuando el Señor, ¿verdad?, como Job. A Job el Señor lo pasó, ¿verdad? Creo que hace un tiempo que dije de eso. A Job el Señor lo pasó por un proceso muy difícil, que probablemente nadie de aquí lo ha pasado. Y entonces, Job hubo tiempo, ¿verdad?, que sí se justificó, porque al final Dios le habló y lo retó, por decirlo así. Y entonces está el ejemplo también de Jonás, que cuando Dios nos dice, haz esto, ve a tal lugar, ve hacia allá, ve con fulano, ve allá, y nosotros no queremos ir, porque se nos hace difícil, porque la persona no nos cae bien, porque es muy difícil la tarea que nos da el Señor, ¿verdad? Son cosas que yo les estoy diciendo que usted ya sabe, que usted ya las ha leído y las ha escuchado, pero se nos hace difícil muchas veces, como a Jonás, ¿verdad?, porque somos humanos. Se nos hace difícil obedecer a Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no son tan fáciles como parecen. Entonces, sí me va a ir bien, sino para eso. Gloria a Dios. Hace mucho bien. Entonces, a veces se nos hace difícil, ¿verdad?, obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque por el hecho de que
Dios nos da órdenes que no nos gustan, ¿verdad? Porque si el Señor te dice, mira, vete a tal lugar a predicar y allá te van a dar una ofrenda de $1,000,000. No seamos tan drásticos, ¿va? Ve, te dice el Señor, ve y predícale a fulano de tal. Imagínense que Dios le diga a usted, ve y predícale a Bill Gates. Y le dice el Señor, y lo que tú le prediques, él se va a convertir. Y usted va y dice, bueno, el Señor ya me dijo que se va a convertir, entonces me va a dar ofrenda a ese hombre. Y va uno y dice, no, pues una ofrenda de ese hombre pues ha de ser muy grande, ¿verdad? Entonces va uno contento, ¿verdad? Pero a veces el Señor nos dice que hagamos cosas que no nos gustan, porque se nos hacen difíciles. Y ahí es donde entra la obediencia, ¿verdad? Porque la obediencia, obedecer, que si el Señor le dice a usted, mira, no te arrimes a ese cocodrilo que está ahí, pero ahí está, no ha comido en 3 días. Y si el Señor le dice, mira, no te acerques a eso, usted va a obedecer con gusto, ¿verdad? Y se le va a arrimar, lo va a ver de lejos, le va a tomar una foto y se va a ir. Pero si el Señor le dice, mira, ahí hay una bolsa con unos tacos, porque creo que están haciendo tacos, ¿no? Y dice el Señor, mira, hay una bolsa con 10 tacos, y ustedes estaban en ayuno por 3 días, sin comer, 3 días por agua, y ahí está la bolsa, ¿no? Con los tacos, y ahí es donde se mira la obediencia, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Que, bueno, yo no sé de eso, ¿verdad? Ustedes sabrán más, pero dicen que hicieron un estudio, no sé si es cierto, donde le dijeron a 2 niños o varios niños, no sé, mira, te voy a dar un dulce, pero si no te lo comes en 10 minutos, yo que sé, te voy a dar 2. Y dicen que miraron que había unos niños que se lo comieron y había unos niños que sí esperaron. Poquitos fueron los que lo esperaron, ¿verdad? La mayoría se comió el dulce. Y ese es un estudio que hicieron. Y así el Señor, ¿va? A veces el Señor nos dice, haz esto, o ve para allá, o no vayas a tal lugar. Y eso nos cuesta obedecer. ¿Por qué? Porque ahí es donde se prueba la obediencia. En el obedecer a Dios, aún cuando hay situaciones difíciles, decisiones difíciles que hacer, ¿verdad? Porque es muy fácil cantar a Dios, obedecerle a Dios, danzar a Dios cuando estamos contentos, alegres, ¿verdad? Pero es más difícil cuando estamos pasando por un problema y le cantamos a Dios, como los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles estaban en Jerusalén orando, ellos salían a predicar, ¿verdad? Andaban predicando por las calles, la gente se convertía y después empezó ¿qué? La persecución. Entonces le dijeron a ellos, ya no prediquen, ya no hablen, dice la Biblia, ya no hablen en el nombre de ese tal Jesús. ¿Y ellos qué hicieron? Siguieron predicando, los metían a la cárcel, los golpeaban y seguían predicando, porque dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí sí era algo de fe, ¿verdad? Ahí sí había que tener fe, porque si predicabas, te iban a meter a la cárcel, porque si predicabas, te iban a torturar, o yo que sé, va, y luego más andaba Saulo buscando a los cristianos y los fariseos. Ahí sí tenía que tener fe. Pero sin embargo, ellos seguían obedeciendo a Dios, Y por eso, hermanos, la importancia de reconocer a Jesús como nuestro pastor. Amén. ¿Por qué? Porque si no reconocemos al Señor como nuestro pastor, lo que pasa es
y hacemos lo que queremos. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros quisiéramos que la vida fuera blanco y negro, para así saber, ¿verdad? Eso es negro, eso es malo, eso no lo voy a hacer. Este color, esto es blanco, esa decisión a veces es una decisión buena, eso sí lo hago. Pero la vida no es así. Está lo que sí miramos, está mal, lo que sí miramos, está bien, pero en medio de esas cosas hay muchas cosas, ¿verdad?, que son buenas pero parecen malas, que son malas pero parecen buenas, o que son muy ambiguas y uno a veces no sabe distinguir o discernir las cosas. Entonces, ¿qué haríamos? Podríamos decidir conforme a nuestra conciencia, ¿verdad?, conforme a nuestra inteligencia, nuestra mentalidad, o podríamos también pedirle al Señor que nos dirija. Y el Señor, imagínense que el Señor venga, ¿verdad? Yo no voy a poner ejemplos, ¿verdad?, para que no vaya para no poner cosas en su mente, pero digamos que usted tiene una decisión que hacer y la decisión no es muy buena ni muy mala y usted no sabe qué hacer. Y usted dice, bueno, pues voy a hacer lo que más me beneficie. Pero eso no es siempre la voluntad de Dios. Porque yo le podría decir, bueno, hermano, a mí lo que más me beneficia es pues, hacerme millonario, ¿verdad?, ganar mucho dinero, o cualquier cosa, ¿verdad?, un ejemplo. Pero eso no es siempre la voluntad de Dios. Eso no es siempre lo que Dios quiere. Entonces, a veces es muy difícil, entonces por eso necesitamos ser pastoreados por el Señor, para que el Señor pueda dirigirnos. Y por eso, el Señor dice que cuando Él habla, las ovejas oyen la voz del Señor y la reconocen. Y si el Señor está hablando y todos los hermanos, ¿verdad?, escuchan la voz, no necesariamente aquí en el servicio, no me refiero a esto, pero si el Señor está hablando conforme a algo y usted no alcanza a captar la voz de Dios, y no estoy hablando aquí en lugar específico, no me vayan a interpretar, entonces hay que ver si somos ovejas del Señor o si todavía, ¿verdad?, tenemos tendencias de cabritos, ¿verdad? Usted sabe que las cabras no son muy estáticas, por decirlo así, ¿verdad? Las cabras andan por todos lados, brincando, saltando, se brincan y se suben encima de las casas, de los carros, andan por todos lados. Entonces necesitamos ser ovejas del Señor para poder oír la voz de Dios. Y no le estoy hablando solamente necesariamente la voz de Dios audible, ¿verdad?, pero podemos oírla por medio de la palabra o por medio también de audiblemente o en el corazón. Porque dice en un ejemplo, ¿verdad?, dice ¿se recuerdan cuando Eliseo dice que llegó a Naamán, ¿verdad? Llegó a Naamán, estaba leproso, se sanó, se fue y le quería dar dinero, pero él dijo que no. Entonces se fue y después dice que salió su siervo tras de él corriendo y le dijo, mira, le inventó una historia, ¿verdad?, una novela, y le dio dinero y se regresó. Y cuando él regresó, ¿qué le dijo Eliseo? Le dijo, mira, que lo había visto, pero Eliseo estaba en la casa. Y le dijo, no a mi corazón, ¿verdad? No me acuerdo las palabras exactas que le dijo, pero él le da a entender eso, que a veces, ¿verdad?, no necesariamente tenemos que mirar las cosas visibles, sino que Dios nos puede hablar y podemos ver cosas por medio de nuestro corazón. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos? Es ser pastoreados primeramente por el Señor
pastoreados por el Señor Jesús, pero para ser pastoreados por Él necesitamos ser ovejas de su rebaño. Y dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Usted debe conocer la voz de Dios. Debe conocer la voz de Dios. Y si yo le digo a usted, hermanos, ¿cuántos conocen la voz de Dios? Algunos van a decir, yo sí, hermano, y otros van a decir, yo no. Pero si usted tiene la Biblia, usted la conoce. Si usted lee la Biblia, usted conoce la voz de Dios. ¿Por qué? Porque debemos tomar parte de la lectura a diario. Hubo algo que a mí me gustó hace muchos años. Nosotros una vez, ya estoy hablando de hace como 20 años, fuimos a una iglesia que nos invitaron y ahí daban unas clases para los jóvenes. Entonces yo entré en la clase y algo que me gustó mucho, que probablemente lo deberíamos hacer aquí, que nos dieron un papel, así que tenía como era un papel copiado, impreso. Nos dieron un papel, pero en el papel tenía la forma de un rollo, como un manuscrito, y ahí decía que era un contrato para personal, ¿verdad? No es algo que lo iban a andar chequeando ni nada de eso como policía, ¿verdad? Es algo personal. Y dice que era un contrato para que la persona que lo iba a firmar, por decirlo así, se iba a comprometer con Dios para leer la Biblia todos los días. Por un año, era un año solamente. Entonces le ponían la fecha, y luego la fecha va del que iba a terminar, creo que empezar y terminar, era un año, y usted lo firmaba. Yo me recuerdo que yo lo firmé, y ahí decía, yo fulano, me comprometo a leer la Biblia mínimo un capítulo todos los días. Eso era lo que hicieron. Y no nos obligaron a decir, hermano, todos lo tuvieron que hacer, no. Dijeron, mire, ¿cuántos jóvenes lo quieren afirmar? Y yo me recuerdo que yo lo firmé. Y como le digo, no era que ellos te iban a andar vigilando, te iban a estar llamando a las 12 de la noche. Sí leyó, hermano, un capítulo, no. Era algo personal con Dios. Y yo me recuerdo, hermanos, que todo ese año que estaba en vigor ese papel, que el papel no importa, ¿verdad? El papel es un papel y no se rompe y se tira a la basura. El papel no es lo importante, sino el compromiso que uno hace con Dios. Yo me recuerdo que todo ese año yo me propuse leer la Biblia todos los días. Y a veces se me estaba haciendo noche y ya andaba yo por ahora buscando Salmo 117, porque es el más pequeño de la Biblia. Ya me faltaban 2 minutos para las 12 y bueno, hay que buscar Salmo 117 para leerlo, para decir que ya cumplí. Pero no era así tan drástico, pero sí era un propósito que se hizo ahí en esa clase de jóvenes. Y yo lo hice, y al final del año me puse contento, me puse alegre porque leí todo el año mínimo un capítulo de la Biblia. Y es algo, creo que es una herramienta muy buena, que deberíamos hacerlo probablemente aquí, para así nosotros mismos comprometernos a hacerlo. Si no lo va a hacer, no lo vaya a firmar, para que lo vean los hermanos, sí lo hizo, hermano, que espiritual está. No, es uno con Dios. Pero, como les digo, debemos aprender a ser ovejas. Quizá ya somos ovejas, pero aprender el comportamiento de las ovejas. Y podríamos buscar en la Biblia, pero no de eso quiero hablar, del comportamiento de las ovejas. Pero sí, lo que quiero es que entendamos que es muy importante aprender a oír la voz de Dios. Y va a decir, hermano, y nos va a dar una clase, o quién nos va a enseñar a escuchar la voz de Dios. Hay que, ¿verdad?, a jalar la oreja, ¿verdad?, para que sea más grande. No, usted solo va a orar, va a leer la Biblia y Dios le va a hablar.
Y al principio, Dios le va a hablar y va a estar como Samuel, ¿va? Y le dice, Samuel. Y Samuel se levantó, yo creo que estaba soñando. Y recuérdense que Samuel era un niño pequeño. Y le volvieron a llamar Samuel. Y Samuel se levantó y fue con el sacerdote, ¿va? El litro que se llamaba. Y aquel estaba roncando, ¿va? Y lo despertó y le dijo, ¿me llamaste? Y le dijo, no, yo no te llamé, me dijo, vete a dormir. Dice que así pasó 3 veces. Hasta cuando le dijo, mira, cuando te hable la voz otra vez, di, ¿cómo dijo? Les pregunto porque yo no me acuerdo, hermanos. No es que los quiera probar, sino que yo no me acuerdo. Él le dijo habla, le dijo, creo, porque tu siervo oye, ¿no? Algo así le dijo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Entonces, ahí estaba cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor te habla, lo único que debe hacer, habla, Señor, que tu siervo, que tu sierva te está escuchando, te está oyendo. Y así podemos aprender a oír la voz de Dios. Pero es muy importante a oír la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te hable, hacer caso, ¿ah? Porque eso es lo que dice el Señor aquí, dice que cuando Él llama a cada una de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y Él los sigue. O sea, la importancia es de aprender a oír la voz de Dios, pero también de recibir esa palabra y caminar, seguir al Señor. Dice Apocalipsis que el Señor nos va a pastorear. Imagínense qué tan difícil de corazón somos que aún después, ¿verdad?, de la transformación todavía vamos a necesitar que el Señor nos pastoree. Pero no, la cosa no es así, sino que el Señor siempre nos va a guiar y nos va a pastorear y vamos a estar con Él. Así que usted diga, hermano, pero es que yo no me voy a alcanzar a sentar en la mesa, ¿verdad? Porque ahí va a estar Abraham, va a estar Pablo, va a estar Elías, van a estar todos. Y yo, pues, ¿quién soy yo a decir, va? A mí me van a echar al cuarto de allá de la cocina y no me voy a sentar con el Señor. No necesita sentarse con el Señor. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que esos son para el Padre, que Él va a dar la silla, donde nos va a tocar. No necesitamos eso. Claro, sería una gran bendición, pero vamos a estar con el Señor. Él nos va a pastorear, Él nos va a guiar, vamos a estar con Él. Vamos a ser guiados por el Señor. Así que vamos a estar siempre con Él. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, nos pastorea. También, pero creo que vayamos a Isaías, capítulo 63, versículo 13. Perdón, el 11. Vamos a leer el 11. Isaías 63, 11 dice: entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar? Con Moisés como pastor. ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano? El que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre. ¿Dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar. Al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. Ahora, en esta versión dice así, pero hay una versión que dice, parece que es la de las Américas o Reina Valera, no recuerdo, que dice que el Espíritu Santo
el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, los pastoreamos, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos pastorea, pero aparte tenemos al Espíritu Santo que nos está pastoreando. Y él dice, dice que los guiaba por el desierto, los guiaba por los valles, en medio del mar. Y dice que los hacía caminar el Espíritu. Y eso me da a entender a mí, hermanos, que nosotros, el Señor, muchas veces nos va a llevar a caminar en medio del mar, por el desierto. Por eso les decía, que a veces uno quisiera que todo fuera bonito, a color de rosa, flores y pasteles, todo, ¿verdad? Regalos todos los días. Uno quisiera así la cosa, la vida. Pero el Señor te va a llevar y te va a guiar en ocasiones por desiertos. Y va a decir alguien, hermano, pero es que, mire que yo a mí no me gusta el calor, no quiero ir por el desierto. Pero tienes que pasar por el desierto, porque el Señor te está guiando por el desierto. Amén. Tienes que pasar por el valle. El valle es la depresión, ¿verdad? La abajo. Pero también te va a llevar por arriba, por las montañas, por las alturas. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos, como les digo, que todo fuera como el águila. El águila que vuela en el aire, dice la Biblia que el águila hace su nido en las alturas, en las montañas, dentro de la roca, dice. Pero también la paloma dice que hace el nido dentro de la roca, pero no lo hace en las alturas, lo hace más abajo. Y hay otro animal que dice que hay unas versiones que dice que son conejos, otra que dice creo que son tejones, que dice que hacen su nido, su guarida, que no hace nido, es en los conejos, su guarida la hacen dentro de la roca, pero en la tierra. Así que a veces vamos a estar caminando por desiertos, a veces vamos a estar caminando en la playa, en las montañas, en las alturas, pero a veces el Señor te va a llevar por valles, vas a andar ahí en el desierto y vas a pensar que estás solo, sola, pero sin embargo el que te está llevando por ahí es el Espíritu Santo. Amén. Así que no estás solo, el Espíritu Santo te está guiando por medio de esos lugares. Y va a decir, hermano, estoy pasando un tiempo muy difícil, llevo 2 años, 3 años en un tiempo, en un lugar muy difícil, pero sin embargo es el Señor, el Espíritu Santo que te está guiando por ese lugar. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es la única forma de llegar a la tierra prometida. Amén. No pudieron ellos agarrar un barco y decir, bueno, vámonos a Canaán, a la tierra prometida, nos vamos a subir al barco y nos vamos. No, el Señor los trajo por el desierto y después ya los entró a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque esta gente, hermano, y entiéndase nosotros, tenían muchas malas costumbres. Eran idólatras, eran ávaros, eran orgullosos, y por eso el Señor nos trajo por el desierto, para dejar todo aquello atrás. Y entonces nosotros, hermano, el Señor nos lleva en el desierto para dejar el orgullo enterrado allá. Usted recuérdese que de Egipto dice que salieron ellos, ¿verdad? Salió el pueblo, pero se llevaron a una momia. ¿Sí se acuerda, verdad? Se llevaron, dice que los huesos de José.
y lo traían ahí en el desierto, imagínense. ¿Por qué? Porque Él les dijo, me tienen que llevar a la tierra de nuestros padres y allá enterrarnos, y a enterrarme a José. Entonces lo llevaban, hermano, ahí, y siguiendo las palabras de este hombre, y ellos, ¿verdad? Y esa es otra enseñanza, porque recuérdense que José es figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, llevaban no solamente los huesos de José, sino que llevaban también ídolos. Llevaban muchas cosas. Ahora, se recuerda que hicieron un becerro de oro. ¿Y de dónde creen que sacaron el oro? Claro, de joyas, pero no solo de joyas, sino que también de ídolos que ellos tenían. Y entonces, ellos iban, ¿y qué pasó? A uno dice que les hizo, en un tiempo, en un lugar, tomarse el oro. Imagínense. A otros dice que les abrió la tierra y se los comió la tierra. Imagínense esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor estaba quitando todo lo que era estorbo para ellos. Tenía que quitar todo. Imagínense, salieron más o menos, no sé cuántos fueron exactamente, pero más o menos dice la Biblia que eran como algunos 600,000 hombres de 20 para arriba. Entonces vamos a decir que fueron algunos 2-3 millones de personas. Imagínense, ¿no? 3 millones de personas caminando ahí en el desierto. Por eso dice, cuando los miraban, dice que la gente se atemorizaba, ¿verdad? Porque dice, viene este pueblo tan grande como las langostas. Y no sé si usted ha mirado los videos, cuando hay videos, ¿verdad? Que dice que vienen las langostas y se mira como una nube negra. Pero es que son langostas, son millones y millones. Así los miraban a ellos. Porque decía, esta gente va tan numerosa, ¿de dónde salió? Del desierto. Vienen acá, vienen a invadirnos, aunque ellos originalmente eran de allá. Y entonces se atemorizaban cuando los miraban, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con toda esa gente? De toda esa gente, hasta Moisés, imagínense, se murió en el desierto. Todos se murieron en el desierto. De los 20 años para arriba, excepto ¿a quién? A Josué y a Caleb, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor te va a dejar sin nada. Y no estoy hablando de dinero o de cosas materiales, no. Te va a dejar sin nada de lo que tenías antes. Así como saliste del mundo, cuando llegues a la gloria del Señor, nomás te van a quedar 2 cosas. Todo lo demás se te va a quedar acá en la tierra, en el desierto. Y por eso es que el Señor te tiene que llevar por un proceso grande. Te tiene que llevar por el desierto, te tiene que llevar por un camino difícil, te tiene que llevar por batallas, por guerras, por tribulaciones, por castigos, por disciplina. ¿Por qué? Porque para que cuando entres a la tierra prometida allá con el Señor y veas tú para atrás y mires cómo saliste de Egipto y vas a decir, ya se me quitó todo, ya nomás me quedó lo bueno, ya nomás me quedó, porque eso lo único que entraron fue Josué y Caleb. Entonces cuando veas tú atrás vas a mirar, sí, ya dejé aquella cosa en el desierto, aquella se perdió en la arena, y vas a decir, ya soy una persona nueva, ya tengo todo nuevo, lo único que se te va a quedar es lo que es bueno del Señor, lo que es del Señor. Y aún, ¿verdad? Después de ahí es otra historia, pero necesitamos, hermanos, dejar todas las cosas enterradas en el desierto, allá atrás, en el mundo. Porque nosotros queremos llegar al Señor, allá con el Señor, ¿verdad? Queremos llegar así como nos portamos aquí. Queremos así llegar allá al cielo. Y la cosa es que
Ahora, no estoy hablando de salvación, la salvación se obtiene por la fe, por la gracia de Dios. Lo que estoy hablando es de llegar con el Señor, pero dejar nuestras mañas, ¿verdad? Para que me entienda, ¿verdad? Nuestras costumbres terrenales acá en la tierra y no llevarlas allá con el Señor. ¿Por qué? Porque no va a poder entrar a las diferentes malas actitudes. Entonces, hermano, el Espíritu Santo nos pastorea, nos guía. Imagínense, al mismo Señor dice Lucas, creo que es, capítulo 2, que dice que el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto. Imagínense, Él era perfecto. El Señor Jesús no pecaba, Él era perfecto, pero sin embargo el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces, hermano, imagínense cómo no nos va a llevar a nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. Pero tenemos muchas faltas, muchos pecados, costumbres que no van con la cultura del Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Llevarnos por el desierto, guiarnos y decirnos, haz esto. Es como si nos estuviera tomando de la mano, ¿verdad? Cuando caminamos, a los que tenemos niños pequeños, ¿qué es lo que hacemos? Le agarramos la mano, pero vamos a caminar afuera. ¿Por qué? Por dos razones. Una, para protegerlos a ellos de cualquier peligro, y otra para protegerlos a ellos de ellos mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no le agarramos la mano, sale el niño corriendo por ahí y se va y le pega un carro o algo, ¿verdad? Entonces lo estamos protegiendo a ellos de sus propias actitudes, pero también lo estamos protegiendo de una persona ajena también. Entonces, ¿verdad? Esos son los problemas que tenemos nosotros. Y el Señor nos tiene que guiar de la mano, tomarnos para protegernos, no solo del mundo y del diablo, pero sino también de nuestras, ¿qué dice la Biblia? Propias concupiscencias. Entonces el Señor nos guía, nos lleva y nos va agarrado de la mano. Y por eso, hermano, necesitamos sujetarnos al Señor. No le estoy hablando, sujétese a un hombre, sujétese a una persona, no, sujétese a Dios. Reconozca a Jesús como su pastor, pero también al Espíritu Santo como su pastor. Ahora también, y eso ya no lo vamos a tomar porque ya no tendríamos tiempo, también dice en otro pasaje bíblico que nuestro Dios Padre también es nuestro pastor. Y eso lo vamos a dejar para otro día. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Que dejarnos pastorear por el Señor. Dejarnos pastorear por nuestro Señor Jesucristo. Dejarnos pastorear y guiar por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que los caminos del hombre, dice que la Biblia, los caminos del hombre van a muerte y a perdición. Pero los caminos de Dios, dice, son para la vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es mejor, seguir nuestro camino o el camino de Dios? Si el camino del hombre va a la destrucción, a la muerte, y el camino de Dios te va a llevar a la vida, es mejor seguir al Señor, seguirlo a Él. Entonces, hermanos, a veces se nos va a hacer difícil. Se nos va a hacer difícil caminar por el Señor, porque la cosa va a estar muy difícil. Pero yo creo que si tomáramos algunos de los ejemplos de los apóstoles o de los siervos de Dios aquí en la Biblia, y también en el día de hoy, ¿verdad? Y en estos ciclos también hay muchos ejemplos, pero si nos quedamos en la Biblia, dice la Biblia que a Pablo, dice, que lo apedrearon muchas veces.
Dice que una vez lo tuvieron que sacar arrastrado de una ciudad para que no lo mataran. Imagínense la persecución que vivió este hombre, que lo sacaron moribundo de una ciudad. Y él, ¿qué seguía haciendo? Seguía predicando, seguía obedeciendo a Dios. Y mire que es muy curioso que cuando él se empieza a quejar, no se queja de eso. No se queja y dice: Señor, ¿por qué me pasas por tanta tribulación? ¿Por qué me pasas por tanto problema? ¿Por qué me pasas por tanta gente que me odia? Nunca se quejó de eso. Pero dice que él se quejaba de un aguijón, pero era algo personal que él tenía. Y sin embargo, de tanta persecución que tenía, nunca se quejó de eso. Y sin embargo decía él: bueno, yo tengo que sufrir lo que falta, lo que resta para sufrir el cuerpo de Cristo. Y nosotros, hermanos, nos quejamos porque el agua sale fría de la casa. Nos quejamos porque no nos voltean a ver o cosas así. Y Pablo decía: bueno, lo apedrearon, y le decía a un hermano a Pablo: hermano, ¿y a dónde estuvo predicando la semana pasada? Allá en Éfeso. Hoy, ¿cómo le fue? Bien, se convirtieron varios hermanos. Y le dieron ofrenda. Sí, le dieron una ofrenda llena de piedra, ¿verdad? Lo habían apedreado. Y lo golpeaban y lo echaban en la cárcel. Y a Pedro igual, ¿verdad? A los apóstoles, a todos ellos. Yo no le digo que usted va a pasar por eso, o que yo lo voy a pasar, ¿verdad? Si lo pasamos es por la gracia de Dios, lo vamos a tener que pasar solamente. Pero lo que sí le digo es que dejémonos pastorear por el Señor, dejémonos pastorear por el Espíritu guiándonos, dejemos, hermanos, de hacer decisiones propias. Digámosle, como dice Santiago, si el Señor permite, si el Señor quiere, si el Señor me permite. Pero nosotros, hermanos, estamos siempre, ¿verdad? Que queremos hacer cosas, y está bien. No le digo que esté en la cama acostado sin hacer nada, no. Hagamos todo, pero primero pidámosle a Dios dirección. Amén. Porque tenemos la costumbre. Bueno, yo no tengo la costumbre, ¿verdad? Yo sé que usted es un ser alado, casi un ángel. Yo tengo la costumbre de querer hacer cosas siempre, y las hago, ¿verdad? Con mi voluntad, con mi habilidad. Pero sin embargo, debemos ser guiados por el Señor, ser guiados por el Espíritu. Amén. Ser guiados pastoreados, porque eso es pastorear. Pastorear es, como dice ahí San Juan, ¿verdad? Capítulo 10, pastorear es que el pastor le habla a las ovejas y las ovejas lo siguen. Eso es lo que es el ser pastoreados por el Señor. Y sin embargo, nosotros muchas veces queremos ser pastoreados por nuestra propia voluntad, por nuestra fuerza, ¿verdad? Especialmente cuando uno está muy joven, uno dice: no, pues yo estoy joven, puedo hacer lo que yo quiera, o estoy hábil y puedo hacer lo que yo quiera. Como le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Le dijo: ahorita tú haces lo que tú quieras, dijo, pero cuando estés viejo, le dijo, otro te va a ceñir. Así que, hermanos, ¿qué es el mensaje de hoy que yo le traigo a usted? Dejémonos pastorear por el Señor Jesús. Amén. Dejémonos pastorear por el Espíritu Santo. Dejémonos pastorear por Dios Padre. ¿Y cómo nos vamos a dejar pastorear, hermanos? Es llegar a ser ovejas. No podemos. El viernes les decía, por eso les digo, si no escuchó la predicación el viernes, ahí escúchela. El viernes les decía varias cosas de las ovejas, pero una cosa que les dije es que el pastor, estoy hablando en tiempo bíblico, ahorita no sé, los pastores siempre tenían dos herramientas con las que trabajaban. El cayado, que era un báculo que tenía como un gancho, y la vara, que usaban para caminar, para apoyarse y para ahuyentar los lobos, lo que sea. Pero el cayado lo usaban para atraer a las ovejas, las agarraban.
agarraban del cuello y las jalaban, las atraían, las acercaban. Y la vara, cuando las ovejas andaban, que se creían cabras, lo que hacían era que les quebraban una patita a la oveja, para que imagínense, el mismo pastor quebrándole las patas a las ovejas. Pero eso lo hacían, no era algo muy común, pero lo tenían que hacer a ciertas ovejas, porque las ovejas se creían cabritos. Entonces, quebraban una patita, entonces ya la oveja ya dependía 100%, por un tiempo dependía 100% del pastor. Por eso usted mira la imagen, ¿verdad?, que siempre sale de un pastor que trae una oveja aquí. Pero es por eso se las ponían así, porque las ovejas no podían caminar, o porque se habían lastimado, pero muchas veces era porque ellos les quebraban las patitas a las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas andaban. Entonces, no lleguemos a ese extremo, ¿verdad? El Señor va a llegar un hermano con un pie quebrado, este hermano no se creía chivo, no. Entonces, pero dejémonos mejor pastorear con el Señor, con el callado, ¿verdad? El callado era el que jalaba a las ovejas y las acercaba. Las acercaba. Y hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, ¿verdad? Porque en ese tiempo, ¿verdad?, todavía yo sé que hay pastores de ovejas, hablando literalmente, pero en ese tiempo había muchos, ¿verdad?, por causa de que se usaban muchas de las ovejas. Y las ovejas, como les digo, las ovejas daban lana, pero también daban carne, y en unas ocasiones también daban leche, pero todo lo usaban ellos de las ovejas. Usted recuerda un salmo, ya con esto lo voy a dejar, ¿verdad?, porque yo todavía amo. Había un salmo que dice que de mis entrañas, dice, que va a alabar al Señor o algo así, no me recuerdo exactamente, pero lo que pasa es que ellos, con las tripas, ¿verdad?, de las ovejas, lo que hacían era que hacían instrumentos, hacían cuerdas. Entonces, por eso le digo que nosotros, si somos ovejas, todo lo que es nuestro, todo lo que nos pertenece a nosotros, tiene que alabar al Señor desde nuestras entrañas. Todo nuestro cuerpo tiene que alabar al Señor y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque todo es servible para el Señor. No va a decir, no, hermano, pero es que yo estoy, no sirvo para servir al Señor. No. Todo es útil. Como usted mira el día de hoy, no vayamos tan lejos. A los cerdos, ¿verdad? La parte del cerdo se usa para él, ¿verdad? Así en tiempos bíblicos, las ovejas, todo lo usaban para la grasa, la carne, la lana, todo lo usaban para él. Las entrañas la usaban, una de las razones que lo usaban, como les digo, era para hacer para los instrumentos. Así que por eso nosotros, hermano, vaya a decir, hermano, mire, yo no sirvo para nada, no sirvo para esto, no sirvo para nada, mire, me quise cantar y me corrieron los datos. No voy a pensar eso. Todos tenemos dentro de nosotros la capacidad para adorar al Señor, para servir al Señor. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser ovejas. Amén. Amén. Ovejas. Amén. Así que vamos a orar, pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Señor, te pido, Señor, que guardes tu palabra, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que pueda ser, Señor, tu palabra de bendición, Padre, para nosotros, y podamos, Padre amado,